Juan capítulo 16, del 16 al 33. Esta sección la he titulado Confianza en medio de la aflicción. Ahora seguimos estudiando el capítulo 16, es la tercera parte. Y quiero recordarle que los capítulos 13 al 17 son el mensaje de despedida de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en este pasaje Jesús está por irse a la cruz y está preparando a sus discípulos. Y acabamos de aprender que Jesús iba a irse al cielo para que el Padre le envíe al Espíritu Santo. Y ahora vemos del 16 en adelante, Jesús vuelve a decirles que se va a ir. Y durante este tiempo los apóstoles se encuentran tristes. Note lo que dice el versículo 6, 16, 6. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué cosa ha llenado su corazón? Dice Juan 16, 6. Tristeza, dice, ha llenado vuestro corazón. Entonces, mire, en este pasaje, en esta sección que vamos a estudiar, vamos a aprender la clave del gozo y de la victoria. Está en la confianza. El Señor quiere que usted tenga confianza en Él. Y cuando usted confía en Dios, entonces usted va a tener el gozo de Dios y va a tener usted la victoria. Un cristiano que vive en victoria. Mire, muchos hoy viven con tristeza, con dolor, con aflicción, siendo cristianos. Pero Dios quiere que usted y yo vivamos con gozo y que tengamos alegría. Entonces el Señor les va a dar 3 promesas que ellos pueden reclamar durante la tristeza y la aflicción. Y esas promesas las vamos a aplicar a nuestra vida también. Entonces veamos estas promesas que el Señor les da, cubriendo del 16 al 33 del Evangelio según San Juan, capítulo 16. En primer lugar, les dio la promesa del gozo. Les dio la promesa del gozo. Les dice, yo me voy a ir. Ustedes están tristes, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Note lo que dice ahí el versículo 16. Todavía un poco, me estoy adelantando. Escriban mejor letra A, la causa de su tristeza. El verdadero gozo viene solamente de Dios. Y aún en medio de la aflicción podemos tener gozo. Eso es lo contrario a lo que el mundo dice y lo que el mundo enseña. La causa de la tristeza. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Bueno, estaban tristes porque Jesús les había dicho un montón de cosas que les causaba tristeza. Recuerde, les habló que había un traicionero entre ellos, les dijo que Pedro le iba a negar, les dijo que el mundo les iba a aborrecer, iban a ser perseguidos, expulsados de las sinagogas y muchos lo iban a querer matar. Y también les dijo que se iba a ir varias veces, les dijo, me voy a ir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y se los dice otra vez, dice Juan 16, 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, ¿y qué dice después ahí? Y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, esta declaración le pareció extraño a los discípulos. Jesús muchas veces hablaba en alegorías. Entonces, a veces cuando Jesús hablaba, no le entendían. Dice así Juan 16, 25, ahí mismo. ¿Estamos ahí? Dice, estas cosas os he hablado. ¿En qué dice ahí? En alegorías. Una alegoría simplemente es una ilustración, pero ahorita vamos a ir hablar más detalle de lo que es una alegoría. Y dice la Biblia que en vez de preguntarle, ellos mismos empezaron a platicar o a preguntarse entre ellos. Mire lo que dice el 17, Juan 16, 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Mire aquí esos hombres, en vez de preguntarle a Jesús le dijo todavía un poco. ¿Qué significa lo que acabamos de leer? Bueno, usted y yo sabemos la historia. Bueno, a lo menos creo que la mayoría sabemos la historia, que Cristo iba a morir y ya no lo iban a ver. Después de un poco iba a aparecer otra vez y lo iban a volver a ver. Y dice que Él iba al Padre. Ahora, algunos han dicho que esto habla que cuando Cristo ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Otros dicen cuando Él resucitó, Él tuvo que ir a la presencia del Padre para presentar su sangre. Pero cualquiera de estas que sea, sabemos que Él iba a estar muerto y no lo iban a ver y después lo iban a ver. Pero ellos no lo entendían. Ahora, a mí me da esperanza que aún los discípulos de Cristo a veces no entendían lo que Él decía. Porque a veces yo leo la Biblia como estudiante y a veces hay pasajes que yo no entiendo. ¿Le ha pasado a usted eso? Okay, entonces no se debe desanimar. Simplemente haga a un lado lo que no lee y siga leyendo.
Si tiene una pregunta, duda, usted puede preguntar a una persona que conoce más la Biblia, pero usted no es menos que otra persona, usted también tiene el Espíritu Santo, usted también puede aprender. Pero esos hombres, en vez de preguntarle a Jesús, ellos hablaron entre ellos mismos. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué piensa usted que no le preguntaron a Jesús? Jesús, ¿a qué te refieres? Bueno, al estudiar los evangelios vemos que Jesús a veces se fastidiaba con sus discípulos. Mire lo que dice Marcos 9, 31 al 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. Mire qué dice la siguiente frase. Y tenían miedo de preguntarle. Le tenían miedo preguntar a Jesús. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Alguna vez le ha tocado a uno de sus hijos que le da miedo preguntarle a usted? ¿Por qué le da miedo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Algunos de ustedes tenían miedo preguntarle a sus papás cuando eran niños? Oh, sí, a mi papá no le podía preguntar nada. Tal vez porque se va a enojar. ¿Pero por qué se enojaban? Mire lo que dice Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué dice ahí? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces vemos que Jesucristo tenía reputación de enojarse. A veces a Jesús lo pintan como un angelito así que nunca le hacía daño ni una mosca. Pero Jesucristo muy a menudo se llenaba de ira y enojo y celo. Dice, por la dureza de su corazón se enojó con estos que eran los escribas. En otra ocasión se enojó con sus discípulos porque bajando del monte, ellos decían, no pudimos sacar a este demonio. Y dijo, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta generación incrédula? Cuando Jesús estaba en el barco y estaba él dormido y empezó una tormenta, se paniquearon sus discípulos y él se enojó, le dijo, hombres de poca fe. Una y otra vez Jesús los regañaba, les llamaba la atención y les decía lo que tenían que oír. Entonces ellos se imaginaban, si le preguntamos, se va a enojar. ¿Pero por qué se va a enojar? Porque Jesús en una ocasión les dio una parábola y dijo él, los que tengan oídos, oigan. Y cuando estaba en privado le dijo, Jesús, ¿de qué se trata la parábola? Y Jesús le dijo, ¿no entendéis ustedes? ¿Qué no ustedes no son creyentes? Ahora, vea lo que dice Marcos 10, 13 al 14. Y le presentaban niños que les tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Entonces aquí vemos en otra ocasión que le traían niños para que Jesús los tocara y los bendiciera. Y los discípulos reprendían a la gente. Y decían, no, ¿qué hace usted? El maestro está muy ocupado. Él tiene asuntos de adultos. ¿Eso es de niños qué? Mira lo que Jesús dijo en el versículo 14. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Se indignó. ¿Qué significa esa palabra? Indignarse. Puede causar molestia, no le pareció lo que él estaba observando. Decía, ¿qué están haciendo ustedes? Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vaya conmigo ahí en su Biblia, Juan capítulo 2. Juan 2. En esta ocasión Jesús se enojó con los que hacían de las cosas de Dios un negocio. Ya hemos enseñado con detalle sobre esto al estudiar el libro de Hechos y al estudiar este libro. Cuando estudiamos el capítulo 2, vimos en detalle uno de los problemas más grandes en la iglesia moderna. Es que a veces se convierte en un mercado. Y vemos ahí en el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Mire lo que hizo el Señor enojado después. Y haciendo un azote de ¿qué? De cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí se enojó tanto que buscó una cuerda y empezó a puros chicotazos sacar a los animales y hasta la gente que andaba vendiendo ahí y hasta aventó las monedas al piso. No había nada malo en que estos hombres tuvieran negocios, pero el problema es que metieron el negocio dentro de la iglesia, dentro de la casa de mi padre, dice. Lo comparamos nosotros que la casa de Dios es la iglesia es la casa del Dios viviente. Entonces vemos ahí que el Señor en varias ocasiones Él se molestaba y por eso no se preguntaban entre ellos.
La causa de tristeza era porque no entendían. No entendían el propósito de las cosas que Jesús les decía. No sabían por qué Jesús les decía que se iba a ir. Y no entendían qué significaban estas frases que Él les decía. Entonces, letra B, Jesús prometió convertir su tristeza en gozo. Aquí vemos después, Él les va a dar la respuesta a la pregunta que ellos tenían. Él prometió convertir su tristeza en gozo. Ahora, ¿usted cree que Jesús sabía lo que le querían preguntar? Dice así el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Ahora, aquí aparece que el Señor ya sabe cuál es su duda, pero ¿qué cree? No les va a dar una respuesta directa. A mí me fascina el Señor en su palabra, cómo Él en muchas ocasiones no daba respuestas directas. Hablaba con alegorías, hablaba con parábolas, y esto es para confundir, dice la Biblia, a los que tienen un corazón duro, a los falsos maestros. ¿Y qué cree? La mayoría de las falsas doctrinas de los falsos maestros vienen de parábolas. Eso es lo que a mí me da mucha risa, que a veces dicen, es más, me dijo un hombre esta semana, criticando la enseñanza de Pablo, diciendo que Pablo era un impostor, lo que importa es lo que Cristo dijo, y a veces usan las parábolas para justificar su falsa doctrina e ignorar lo que Pablo dice. Pero usted y yo, como tenemos al Espíritu de Dios, Dios nos dio la facultad de entender las parábolas en el contexto de su palabra. Y aquí Jesucristo no les va a dar una respuesta directa, le va a contestar ¿con qué cree? Con otra alegoría, con una parábola. Mira lo que dice, por favor, ahí el versículo 20 al 21. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora mire, una alegoría simplemente es una ilustración o una comparación. El propósito de las alegorías son para mostrarnos una verdad o un principio o una doctrina. Y aquí vemos la alegoría de un parto. La mujer parturienta cuando está por dar a luz. Dice que tiene dolor. Si vimos ahí en el pasaje, tiene dolor. Pero ese dolor se convierte ¿en qué? En gozo. ¿Por qué? Porque nació un niño, ha nacido un hombre, dice, y no se acuerda más de la angustia. O sea, mire, el mismo dolor, el mismo niño que le causaba el dolor y angustia, ahora le causa gozo. Ahora mire, mi esposa ha tenido 5, yo la he visto, empezando con los primeros meses que a algunos le dan náusea y no puede comer esto, no puede oler esto. Hermanitas, aquí, a veces viene un olor, ¿qué es ese olor? Y me acuerdo observarla, está sufriendo por ello. De pronto empiezan los dolores en la espalda, empiezan los dolores en todo el cuerpo, ya está el bebé creciendo, no las deja dormir, porque andan ellos a las 3 de la mañana ahí pataleando las niñas dentro del vientre. Dice mi esposa que a veces se despertaba, yo lo escuchaba, ¡ay! ¿Qué pasó? Es que me pegó una parte de adentro acá, como que me decía algo, me pegó en la tripa, no sé. Y las últimas semanas son las más difíciles. Ya después viene el día para dar a luz con los dolores de parto. Y esos minutos parecen horas para ellas. Y uno tiene que, ellos tienen que superar el dolor. De pronto, cuando ya da a luz, dice la mujer o la madre cuando recibe el bebé, como que se le va el pensamiento del dolor. Ya no está pensando en la angustia, en la tristeza o la aflicción que le causó el bebé, ahora es puro gozo. Y el Señor les está enseñando esto. Ahorita ustedes van a sufrir, pero no lo entienden. Cuando yo resucite, no les está diciendo así abiertamente, pero a eso se refiere, van a tener gozo. Les dijo, su tristeza se va a convertir en gozo. ¿Sí veo que Él no les prometió quitar la tristeza? Él no prometió menguarles la tristeza, sino que Él les dijo que esa tristeza se va a convertir en gozo.
sea, esa palabra convertir significa transformar, mudar de una a otra cosa. Y Jesús, mira, no promete a usted quitarle la tristeza. Mucha gente le pide, Señor, quítame la tristeza, quítame el dolor. Y el Señor nunca nos prometió hacer eso, sino más bien Él nos quiere ayudar a convertir nuestra tristeza en gozo, para que usted vea que lo que usted atravesó era para su bien, era para su beneficio. Pero si no lo ve así, entonces usted va a permanecer en su tristeza. Mira, la Biblia habla mucho acerca del gozo y la aflicción. Esas dos palabras siempre van a la mano. Ahora, pastor, ¿cuándo yo puedo tener gozo en medio de la aflicción? Bueno, vaya conmigo ahí, veamos lo que dice Romanos 8:28. Cuando usted se da cuenta que Dios tiene propósito en las pruebas, usted va a tener gozo. Romanos 8:28. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿A qué dice ahí? A bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje es muy maravilloso. Mire, dice la Biblia que todas las cosas que a usted le suceden son para bien. Todas las pérdidas económicas son para bien. La enfermedad es para bien. Solamente podría ir sobre cada uno de ustedes y decir, ¿cómo llegó usted a la iglesia? ¿O cómo llegó a conocer al Señor? La mayoría diríamos por una tragedia, por un problema, algo me pasó. Entonces usted puede mirar hacia atrás y ver ese tiempo de tristeza que ahora se convirtió en gozo. Ahora mire, todas las cosas, hay cosas que usted nunca va a entender hasta que llegue a la presencia de Dios. Esto nos enseña que usted puede tener confianza que en medio de los problemas Dios siempre está haciendo algo, Dios está obrando. Y al pasar el tiempo usted va a madurar. Vea lo que dice Santiago 1, de 2 al 4. Las pruebas nos ayudan a madurar. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice ahí? En diversas pruebas. Note lo que dice sumo gozo. Cuando se encuentre en una prueba, usted debe, ¿qué dice ahí? Gozarse. ¡Woo! ¡Qué bendición, hermano! ¿Cómo te va? Perdí el trabajo. ¿Cómo, hermano? ¿Y por qué estás contento? Porque Dios me dijo que tengo que tener sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas. Mire, no quiero yo ser, ser insensible para algunos de nosotros, pero es que muchos de nosotros somos muy delicados a veces. Las cosas que nos pasan y las cosas que atravesamos, Dios lo hace para que seamos maduros. Mire lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué hace, hermano? Produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos crecer en paciencia? ¿Cómo se crece en paciencia? Mire, hoy recibí un mensaje y alguien dijo esto acerca de la paciencia. Yo creo que era muy bien dicho. Dice, la paciencia no es la habilidad de poder esperar. La paciencia es esperar con una buena actitud. O sea, porque muchos podemos aguantar, pero mire, la actitud tiene todo que ver con la paciencia que Dios quiere que tengamos. O sea, cuando nos encontremos en diversas pruebas, no diga, pues mi cruz, lo que me pasa, pobrecito de mí. No, tenga una buena actitud, con gozo y alegre. Pero pastor, ¿cómo voy a estar yo lleno de gozo durante la prueba? Dios está produciendo paciencia en usted. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Mira, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa palabra perfecto significa completo, maduro, para que usted sea maduro, para que tenga madurez espiritual, que no te falte nada. Muchos niños y jóvenes no pueden madurar porque papá todo les dio. Nunca tuvieron que batallar por nada. Y su papá les compra carros, les paga su colegiatura allá en la universidad, les compra celular, todo le compran. Y eso es triste, no saben ni rascarse con su propia mano. Es una generación de ingratos. Mire, yo viví entre ellos. Ahora, yo estudié en un internado. Yo doy la gracia a Dios que papá sí me ayudó, me apoyó mucho, me dio mucho ánimo, pero no me pagó toda mi colegiatura. Y había muchachos ahí que ellos tenían carro del año, celulares, ropa, zapatos, todo lo que usted se puede imaginar. Ellos no lo compraron, ellos no trabajaron por ello, ellos no se esmeraron. Cuando era tiempo de ir a clase, se quedaban dormidos en el dormitorio. Uno acá batallando y estudiando, queriendo pasar las clases, a ellos no les importaba. Mire, si el Señor fuera igual así con nosotros, siempre seríamos unos niños. Por eso a veces el Señor dice, no te voy a dar esto, te voy a dar esta enfermedad, te voy a quitar el trabajo, te voy a hacer esto y aquello. ¿Para qué? Para que usted aprenda a madurar. O sea que cuando vengan las pruebas, no empiece a quejarse y a desanimarse.
Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por esa prueba. Gracias, Señor, porque ahora entiendo. Las pruebas nos ayudan también a madurar. ¿Cómo puedo tener gozo, pastor, en las pruebas? Dese cuenta que a veces vamos a sufrir por voluntad de Dios. Nunca va a escuchar aquí, para de sufrir. No, Señor. Es más, Dios quiere que usted sufra. Pastor, ¿hay algunos de nosotros que vamos a sufrir? Sí. ¿Por voluntad de Dios? Sí. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes de leer el siguiente versículo, mire, dice, no se sorprenda, como que si fuera extraño, que de pronto usted se enferma. ¿Es algo extraño que alguien se enferme? No. ¿Es algo extraño que de pronto uno de nuestros hijos se enferme? ¿Es algo extraño que de pronto la compañía cierre? No. Porque algunos como que pensamos que somos los únicos que estamos atravesando por ese problema. Yo soy el único. Dice, no debe usted sorprenderse. No, es algo que viene en la vida. Hay algunos hermanos aquí que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad hasta toda su vida. ¿Sabe cómo son felices ellos? Aceptaron que así es la enfermedad, así va a ser su vida. Y como lo aceptaron como voluntad de Dios, ellos ya toman los pasos para qué voy a comer, qué no puedo comer, ejercicio que tengo que hacer, todo eso. Y ellos viven más feliz y a veces hasta más vida que los que no. Cuando usted entiende que Dios así lo quiere, usted va a ser más feliz. Es lo que dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí vemos que el contexto habla de ser perseguidos por el Señor, pero yo lo aplico a esta generación que no es perseguida, sino que a veces es perseguida por su propia mente, por sus propias ideas. Pero vea lo que dice el versículo 19, Primera de Pedro 4, 19, de modo de que los que padecen, ¿qué dice ahí, hermano? Según que la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea que hay personas que van a padecer o sufrir por voluntad de Dios. Y cuando venga eso a su vida, usted debe aprender a darle gracias a Dios y gozarse en medio de su enfermedad. Hoy recibí la llamada de un amigo. El amigo, me dejó un mensaje en WhatsApp, ya mandan mensajes. Y me dejó un mensaje y el mensaje primero empezó a decirme, pues gracias por ser amigo. Y me estaba diciendo esto porque hace unos meses papá de él murió. Y oí yo su voz como que se quería quebrar porque pues era algo nuevo en su vida. Había pasado apenas a esta primera acción de gracias sin su papá, esta Navidad sin su papá. Entonces es muy difícil, especialmente el primer año. Pero él dijo eso, Dios se lo quiso llevar. Dios se lo quiso llevar. Y cuando usted entiende eso y no reniega contra Dios, que es el creador de todo, usted va a tener gozo en medio de la aflicción. El Señor le va a dar paz. Porque hay algunos que se quedan ahí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y lo que sucede después es que tiene un resentimiento contra Dios y ese resentimiento se convierte después en un odio contra Dios y después una amargura contra Dios. Pero no, sino que dice la Biblia que por voluntad de Dios vamos a sufrir. Pero también dése cuenta que Dios va a recompensarle si usted supera la prueba. Hebreos 10 nos dice así, versículo 34 al 36, porque de los presos también os compadecisteis. Miren lo que dice la siguiente frase, eso me choca, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿con qué dice ahí? Con gozo. Aquí habla del contexto de ser perseguido, y había reyes y gente en liderazgo de las naciones que venían a quitarle sus posesiones, pero miren, dice que ellos lo sufrieron con gozo. Ahora se puede imaginar que alguien llega a su casa y diga, eres cristiano, sí, entonces vamos a quitar todo lo que tienes. Y usted, no, mi 44, mi 45, no se lleven mi televisión, mis sofás, mi carro, no, mi ropa. Dice que ellos lo sufrieron con gozo. Le despojaron de sus bienes, de sus cuentas de banco, de sus tesoros que tenían y lo sufrieron con gozo. Mire, es una contradicción, sufrir y gozo. Le estoy diciendo que la Biblia siempre los pone juntos. Y ellos estaban contentos, ahí con sus hijas y sus hijos se están llevándolas. No te preocupes, hijo. Tú crees que nos pueden quitar las cosas aquí, pero en el cielo nadie nos quita nada. Miren lo que dice después. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde?
en los cielos. El 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran ¿qué? Galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa frase, es necesaria la paciencia. Dios quiere que usted sea paciente. ¿Y cómo nos da Dios paciencia? ¿Cómo leímos en Santiago? Por las pruebas. Las pruebas producen paciencia. Dice que es necesaria la paciencia. Entonces, entienda y aprenda que las pruebas van a venir. ¿Usted quiere madurar? Sí, pastor, yo quiero crecer y madurar. Ok, entonces aquí te va una prueba. Ay, no, pastor, entonces no quiero crecer y madurar. No puede tener de los dos lados. O por las buenas o por las malas, pero por los dos lados el Señor le va a mandar pruebas. Yo prefiero las pruebas por las buenas. Estoy sirviendo al Señor, estoy siendo fiel a Dios, estoy evangelizando, apoyando a la obra y de pronto vienen las pruebas. ¡Qué bendición! Eche las pruebas. Pero si usted decide, pues yo no quiero madurar, voy a hacer lo que yo quiera, entonces Dios le va a mandar otro tipo de pruebas. Y Dios quiere que su tristeza se convierta en gozo, pero para muchos cristianos van buscando el gozo y ese gozo después se convierte en tristeza. Miren lo que dice Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en, ¿qué dice ahí? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. El contexto habla de almas adúlteras. Los que piensan que pueden vivir como quieren aquí en el mundo, el Señor les va a mandar aflicción. Miren el contraste. Usted quiere tener gozo y alegría, entonces viva para el Señor y supere las pruebas. Si no, busque el gozo temporal, pero ese gozo temporal siempre se convierte en tristeza. Usted ve a cualquier persona que se ha alejado de las cosas de Dios, él va a querer a usted influirle y decir, acá está mejor, allá te tienen encerrado, allá no puede hacer nada, y te va a decir un montón de cosas. Y él anda acá aparentemente libre, pero ahí está en su vicio, ahí de borracho y tirado. Y después de pronto pierde a su familia, a su esposa, todo lo pierde. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. La decisión es suya. Usted quiere tener gozo en medio de la aflicción, el Señor le promete gozo. ¿Cómo convertir su tristeza en gozo? Confiando en Dios, entendiendo que Dios tiene propósitos. Vamos a ver la segunda promesa que les dio a sus discípulos. Primeramente les dio la promesa del gozo, en segundo lugar les dio la promesa de la oración. En medio de la tristeza y la aflicción se les dio la promesa de poder orar al Padre. Él ya se iba, pero les dijo, ustedes pueden pedirle al Padre. Letra A, la oración para todas sus necesidades. La oración para todas sus necesidades. Recuerde, aquí Jesús le habla a sus discípulos y al final vamos a ver cómo nos aplica a nosotros. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Os lo dará. Ahora mire, esa promesa ya ha aparecido en la Biblia 3 veces antes. Esa es la 4ª vez. En Juan 14:13, en Juan 14:14 y en Juan 15:16. Esa es la 4ª vez que le está diciendo, si usted le pide al Padre algo en mi nombre, yo lo voy a hacer, se le va a dar, se le va a conceder. Dice, ahora, ¿por qué decía que le puede pedir al Padre? Ahora, esto no quiere decir que el Padre sea indiferente con los creyentes y Cristo es el intermediario. Hay gente que dice, a mi hermano no le hablo, entonces dice, dile a mi hermano esto y aquello. Yo trabajé en un lugar así, trabajamos con un grupo de mecánicos y ¿qué cree? Había 2 hermanos ahí que no se hablaban. Ya tenían años trabajando ahí, como yo creo unos 15 años trabajando ahí, y no sé qué pasó, es más, hasta a ellos se les olvidó por qué no se hablaban. Lo que sé es que no se hablaban, entonces me decía a mí, dile a mi hermano esto y aquello, y iba yo, ok. Dice, tu hermano dice, ¿eso te dijo? Eso me dijo, ok, tú dile esto y aquello, y iba acá. ¿Y qué cree? De pronto le dan la posición de jefe a uno de ellos 2. Híjole. Entonces me decía, ¿le puedes pedir a mi hermano esto y aquello? Y él me decía, no, dile que él venga a hablarme. ¿Se puede imaginar la posición en la cual yo me encontraba? Yo ni sé por qué me puse en esa posición. Pero así, entonces de pronto ya tenía que ir. Y me acuerdo cuando entraba y le decía, oye, necesito estas partes de aquí. Y ni siquiera lo miraba en su rostro. Tan grande era el odio, la indiferencia que había. Ahora, el Señor no está diciendo esto, no está diciendo, mira, pídale en el nombre del Padre, en mi nombre, como que si Dios sea indiferente hacia nosotros. Vea lo que dice, la explicación está en el versículo 25, 28.
Estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Aquí Jesús está diciendo que cuando le pidan al Padre, pídale en mi nombre, pero no es como que Él va a estar allá, Señor, ándale, escúchalo. No, si es lo que muchos dicen, que es lo que Jesús está haciendo en el cielo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que el Padre también nos ama a nosotros o a los discípulos, y Él le va a conceder la oración a los discípulos. Ahora, hay algunos que dicen, unos tremendos teólogos que dicen que solamente al Padre se le puede pedir. Si le pides a Jesús, eso no está bien. No le puedes pedir al Espíritu Santo ni le puedes pedir a Jesús. Solamente al Padre se le pide. Bueno, hay un pasaje donde vemos a un discípulo pidiéndole a Jesús. Conmigo a Hechos 17:59, está ahí, ¿verdad? Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, ¿qué? Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién le oró a Esteban aquí? A Jesús. Y cuando él murió, ¿con quién fue? Con Jesús y el Padre. Entonces, podemos nosotros ver que este pasaje nos dio a entender que aún podemos orar y pedirle a Jesús, podemos orar y hablar con el Espíritu Santo. Pero bueno, Jesucristo les dijo ahí en Juan 16:24 que la oración les iba a traer gozo. ¿Por qué? Porque les iba a contestar. Dice así, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro, ¿qué dice ahí? Gozo sea ¿qué? Sea cumplido. ¿Cómo? Imagínense que los apóstoles escucharon, todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. ¿No tendría usted gozo? Que se cumplan sus necesidades. ¿Cuál necesidad tiene ahorita? Y que usted le pida a Dios, Señor, te pido por esto. Y Él le va a conceder la petición para que su gozo sea cumplido. Ahora mire, para nosotros nos aplica así. En medio de nuestra tristeza y aflicción debemos orar. En medio de nuestras necesidades debemos orar. En medio de nuestras tentaciones debemos orar. Pero mire, la verdad, la triste realidad es que la mayoría de los cristianos no conocen el gozo de la oración. No, Señor. Eso ya yo lo he visto, lo he escuchado a muchos decir. Me da pena hasta decir que hasta me han dicho algunos consiervos que les hace falta más orar. ¡Qué tristeza! Orar es pedir. Y cuando usted pide y Dios le contesta, entonces Dios le da el gozo. Déjale una pregunta. ¿Usted oró este día? Y no me refiero a la oración así rápido, de unos 2, 3 minutos, 5 minutos. Oré por la comida. Estoy hablando de una oración donde usted apartó un tiempo. Así como cuando aparta una cita para ver a una persona importante. Aparta el tiempo y dice, voy a ver a la gente, o voy a ver al abogado, o voy a ver a fulano de tal. Y usted completamente cierra su teléfono, no quiero que nadie me moleste. ¿Usted hace eso con Dios? Algunos hasta dicen, es que Dios, yo creo que yo canso a Dios pidiéndole tanto. Proverbios 15:8 dice así, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mire, mas la oración de los rectos es que es su gozo. Cuando una persona recta ora, me refiero a que es una persona que ama a Dios y hace su voluntad, le causa gozo al Señor. Dios quiere que tengamos confianza en la oración. Primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué, hermano? ¿Qué pasa? Él nos oye. Mire, y sabemos, ahí está la confianza, la certeza, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que las hayamos hecho. Dice aquí Juan, que escribió el libro de Juan también, usted puede pedir, sabemos que Él nos oye, sabemos que Él contesta, pero quiero hacerle la pregunta, no, cristiano, ¿usted ora? Cuando tiene una necesidad, ¿usted busca a Dios? Cuando su corazón se llena de tristeza, usted va buscando a Dios. Dios quiere que estemos en una oración continua. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad, ¿qué? Sin cesar. La oración debe ser una prioridad en su vida. Mire, para algunos de nosotros el comer es la prioridad. Eso comemos, pero bien que comemos. No faltamos.
Y si pasa unas 2, 3 horas, ay, le duele la cabeza, el estómago anda de mal humor, you're hungry, dicen en inglés, estás enojado y con hambre, hambriento. Y no se pierde un alimento, ¿o sí? No se pierde un alimento, No le voy a preguntar si se pierde la oración, pero se pierde la oración. Jesucristo nos enseñó, por ejemplo, la prioridad en oración en Marcos 1:35, levantándose, ¿qué dice ahí, hermanos? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, la enseñanza de la oración aparece otra vez en este capítulo. El Señor quiere que le pidamos. Y aquí nos enseña que Él se levantaba muy de mañana, o sea, era lo primero que Él hacía. En segundo lugar, habla de un lugar desierto, o sea, sin distracciones. Era algo importante para Él. Después dice que Él oraba. Mira, las decisiones más grandes de nuestro Señor Jesucristo fueron bañadas con oración. Antes de empezar su ministerio, Él ayunó y pasó tiempo en oración en el desierto 40 días. Y después, antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración. Y antes de ir a la cruz, Él pasó esas últimas horas orando al Padre. Si nuestro Señor oró, si nuestro Señor pidió sabiduría y dirección, ¿cuánto más usted y yo? Hay muchas excusas que yo he escuchado. No tengo tiempo para orar. ¿Cómo no tienes tiempo para orar? ¿Qué pasa si usted dice no tengo tiempo para comer? ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y cuando una persona dice no tengo tiempo para orar, mire, usted espiritualmente va a estar raquítico, va a ser débil. No tengo tiempo para orar, pero la excusa más grande que he escuchado es me da flojera. Es que me da flojera orar. ¿Le da flojera pedir? ¿Le da flojera a algunos ir a pedir ayuda del gobierno? Esa no es una flojera, ¿verdad? ¿Le da flojera pedirle a pasar tiempo en la televisión y gozándose? Ahí no da flojera. Algunos dicen es difícil. Y algunos dicen es que pastor, no, estoy en pecado y no creo que pueda ir al Señor a orar. Tiene razón, porque todos sus oraciones ni van a pasar ni al cielo de este edificio. No estoy dispuesto a dejar mi pecado. Prefiero yo vivir en mi pecado, en mi morbosidad y en mi moralidad. Bueno, ahí quédese pues. O se arrepiente y se aparta y alcanzará misericordia, dice la Biblia. O se va a quedar ahí. Pero quitemos las excusas. Estoy muy ocupado. Si está muy ocupado, entonces está muy ocupado. Deje el trabajo, no deje la oración, deje los negocios, deje la diversión, deje cualquier otra cosa. Pero la oración debe ser su prioridad. ¿Cuál es la consecuencia de no orar? La ley dice que no tenéis, ¿por qué? No pedís. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Imagínense, lo único que tiene que hacer es pedir. Pedir, nada más tiene que pedir. Una solicitud es una oración. Implora al Señor, necesito esto, necesito aquello, dámelo, necesito un mejor trabajo, necesito un lugar más amplio, una vivienda más grande, necesito que me prosperes, necesito, Señor, sabiduría, voy a empezar un negocio, voy a hacer un cambio en mi vida, voy a enseñar a mis hijos algo. Señor, enséñame, guíame, dame sabiduría. Los que no oran no tienen lo que necesitan. No tenéis, ¿por qué? No pedís. Estos siempre andan de derrota en derrota. Siempre se andan quejando. Siempre andan criticando a su familia, hablando mal de sus esposas, a sus esposos, a sus hijos a los padres, hablando mal de los hermanos en la iglesia. Siempre con problemas de nervios, siempre con ansiedad y estrés, siempre desesperados. Los que no oran siempre están así. Siempre me refiero constantemente, pasan años siendo cristianos. Y muchos toman decisiones en la carne, toman decisiones equivocadas y después se desaniman por las consecuencias de las malas decisiones que tomaron. Le dicen a un muchacho, pide al Señor que te dirija para que te cases con la mujer correcta. Es mejor estar solo que mal acompañado. No, yo no quiero a ella. ¿Ya oraste? ¿Ya ayunaste? No ayuné, no oré. ¿Para casarte no hiciste eso? No, así me casé al aventón. Ya se me iba al tren, decía. Tiene que pasar tiempo en oración, dejar que el Señor le dirija, y de todos modos hacen lo que quieren, se casan con la muchacha equivocada y de pronto dicen, pastor, it didn't work out. Pastor, no funcionó. ¿Cómo que no funcionó? Pues no, mira, salió así. ¿No oraste?
Anden desanimados después por las malas decisiones que tomamos en la carne. Si usted estuviera fortalecido en el Espíritu, aquella persona, aquella señorita podría ver aquello y decir, el Señor me está dirigiendo en oración, que esta persona no me conviene. Entonces, mire, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Pero esa tristeza en ese momento era un gozo. Qué bueno que no me casé con esa. Sí me han dicho algunos, pastor, yo andaba con ella como un año y pensé que ella era y de pronto me di cuenta que no era, me dompió y andaba yo triste, me quería suicidar. Y pasaron los años y la vio como lo que le pasó, lo que le hizo con el que se casó. Me libré de una, sí. Qué bendición, dale gracias a Dios que te libraste de una y de otra. Algunos tomamos malas decisiones cuando en cuanto criamos a nuestros hijos, no oramos para ver cómo Dios quiere que yo lo haga. Usamos la Biblia, ver que el Señor dirígeme, que es muy difícil. Yo he visto muchos padres ya criar a sus hijos según en los caminos de Dios. O sea, me refiero, los traen a la iglesia, pero cuando crecen parece que nunca se arrimaron. Me gustaría preguntarle a cada uno de esos padres, ¿usted oró por su hijo todos los días? Todos los días, sin faltar un solo día. ¿Usted rogó por ellos? ¿Usted le enseñó a sus hijos a orar? Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos no oran ni por sus propios hijos. Mire lo que dice ahí Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en, ¿qué dice ahí? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos tentación? Todos, ¿verdad? ¿Cuándo enfrentamos la tentación? Casi todos los días. Si usted sale de la puerta de su casa, usted va a enfrentar tentación. En su trabajo, en el vecindario, si tiene contacto con alguno de los amigos del Terre, usted sabe que ahí está la tentación siempre. Cuando usted enciende el televisor, cuando usted abre la computadora o cualquier pantalla en este día, usted ya está enfrentando tentación. Entonces usted debe orar para que usted no entre en tentación. Nuestros hijos enfrentan mucha tentación. A lo menos cuando yo iba a la escuela pública, yo sabía lo que era sentir la tentación. Yo crecía en Estados Unidos y fue a high school, junior high, high school. Mucha tentación. Algunos padres les sería bueno entrar, ver nada más cómo están vestidas las señoritas el día de hoy. Nada más observar un poquito. Y un hombre ya casado ya tal vez no, y va a decir, pues son niñas, no puedo ver. Pero el muchachito ahí de 15 años estará... Sí están enfrentando tanta tentación. En la escuela. Tenemos que orar y también enseñarles a ellos a orar para que ellos puedan superar la tentación. Ahora mire, la mejor manera de ganar la tentación es evitarla. Eso es lo mejor. O sea, voy a prender la televisión, estoy solo. Y ahí estoy yo mirando un programa, de pronto aparece algo que no. Y ahora tengo que pelear contra la carne. Y, Señor, ayúdame, la carne es débil, Señor. ¿Verdad? Pero puedo evitarlo por completo si no prendo para nada la televisión. ¿Correcto? Es lo que dice Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Mire, y no proveáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. Aquí está una de las más grandes errores de los cristianos. Es que los cristianos mismos le ponen el deseo de la carne enfrente. Ahí se presentan en lugares donde no debe estar, mirando cosas que no debe estar mirando, teniendo amistades que no deben tener. De pronto dicen, caí. Pues tú mismo le diste provisión a la carne. Porque le proveíste y ni siquiera oras. Ni siquiera oras para no caer. Y cuando viene la tentación, estabas tan debilucho que la carne te dominó. Por eso usted y yo debemos constantemente estar orando para que no caigamos en tentación. Parece que lo digamos esto nada más a solteros. No, hay muchos casados que tienen el vicio de mirar pornografía y mucha morbosidad. Muchos perversos. Yo he escuchado muchas historias, aconsejado a mucha gente ya, hombres ya casados. ¿Por qué caen en tentación? ¿Por qué caen en pecado? No están orando. La oración también nos da victoria sobre la ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, mire, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Mira, la verdad es que muchos buscamos a Dios ya cuando estamos en el problema. Por eso estos pasajes a veces no nos hacen tanto efecto. Me acuerdo de una ocasión a una hermanita, le dijeron que pues tenía problemas en los riñones, le dolían mucho los riñones porque tomaba mucha soda. Entonces ya andaba tomando galones de agua todos los días. Muy tarde. Entonces, para muchos de nosotros queremos buscar a Dios ya cuando estamos en el problema. Entonces, mire, estamos en la prueba y viene otra prueba, entonces nos está apachurrando. La clave es que usted tenga un caminar con Dios constante por semanas, meses y años, y cuando viene la prueba, entonces la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque dicen, no me está ayudando este pasaje, es que ya estás en medio. Ahora tienes que aguantar. Y cuando salgas, ahora sí mantente fiel. Y en oración, para que cuando venga la próxima, ahora sí ya estés bien fuerte. Mire Filipenses 4:8, ahí está el contexto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermanos, ahí? En esto pensar. Búsquelo desde ahora. Ahorita que no está turbada su alma, ahorita que no está en tristeza, ahorita que no está en un hoyo, entonces el Señor le va a dar esa paz cuando venga la tribulación. Ahora, si está ahorita en un hoyo, también busque la paz, pero no va a recibir la paz como usted se imagina ahorita. Eso yo no lo entendía hasta que yo pasé por muchas tribulaciones. Yo creo que todos hemos pasado por muchas tribulaciones. Pero como que al leer la Biblia, el Señor me enseñó, me dijo, me mostró. Yo miraba hacia atrás y decía, mira, por ejemplo, hay algunas áreas con las que yo ya no batallo. Yo ya no batallo con pensar cómo Dios va a proveerme. Es algo que yo ya no batallo cómo va a proveer para mi renta. No, eso no me causa ninguna tristeza. Algo que yo batallo es, ¿qué pasó con el hermano? ¿Y cómo está el hermano en su vida espiritual? Ahorita eso es lo que es, como soy nuevo en este asunto de ser pastor. Cuando un hermano anda mal o se está desanimado, me preocupa de una manera que se me convierte en ansiedad para mí. Me pongo triste porque el hermano fulano. Entonces yo estoy ahora aprendiendo cómo no caer en esa ansiedad y tristeza porque otro hermano falló. Me refiero a los miembros de nuestra iglesia. No quiero yo desanimarme porque de pronto dicen, no, estos hermanos se fueron, se enojaron con ustedes y se fueron. Yo no quiero que, hay muchos que desaniman y se paralizan como pastores y como líderes porque un buen grupo de la gente se les fue. Pero yo no quiero caer en eso. Entonces yo estoy buscando al Señor ahorita para que cuando venga esto, yo hice todo lo correcto, les enseñé bien y se fueron, allá ellos. Es como que el padre que enseñó bien a su hijo y su hijo todo modo sale mal, no tiene que sentirse mal. Él hizo todo lo posible para dar una buena a su hijo, una buena vida a su hijo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire, haga la prueba usted. Mañana levántese temprano, más temprano de lo normal, para orar. Busca al Señor, póngalo en primer lugar. Levántese, mire, nada más 20 minutos más temprano. Y usted va a tener la promesa de la oración, el gozo que viene por la oración. Vamos a ver la última promesa. La primera promesa es la promesa del gozo, la promesa de la oración y en tercer lugar les dio la promesa de su paz. Les dio la promesa de su paz. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta la paz? ¿A cuántos cristianos les hace falta paz? Juan 16:29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido que seréis esparcidos cada uno a su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice ahí? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora Jesús de nuevo les anuncia que se iba a ir. Pero antes les dice que ellos le iban a abandonar a él. ¿Sí vio eso? Les había dicho que iba a ser traicionado. Y ahora está diciendo que él iba a ser completamente abandonado. Y que ¿quién estaba con él? El Padre, pero aún el Padre le abandonó. Si usted sabe, cuando él estaba crucificado, llegó la tercera hora, se oscureció el mundo. Y durante ese momento es cuando se estaba derramando la ira completa del Padre hacia el Hijo. Y el Padre le dio la espalda al Hijo. Y le clamaba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, en ese momento más oscuro de la vida de Jesús, el Padre le dio la espalda y Él estuvo completamente solo y abandonado para que usted y yo no seamos abandonados. O sea, Él aún en sus tiempos más oscuros estaba pensando en sus discípulos.
y cómo darnos una paz. Usted y yo estamos viendo esta historia de un punto hacia atrás. Los discípulos lo están escuchando las palabras sin saber lo que les espera en el futuro. Usted y yo todos tenemos que tener la confianza, el valor, el ánimo de estas palabras que estamos analizando en esta noche. La paz viene, escribe ahí, por medio de su palabra. La paz viene por medio de su palabra. Como habíamos dicho que Dios no promete quitarnos la tristeza, Él tampoco promete quitarnos la aflicción. Él quiere darnos paz, pero la paz viene por lo que Él nos ha dicho. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La manera que usted y yo podemos aplicar este pasaje es por la Biblia. Estas cosas Él nos dio en su Biblia para que tengamos paz. La Biblia nos da paz. Leer la Biblia le da paz. Hay muchos beneficios de leer la Biblia, leerla de pasta a pasta. Muchas veces, porque mucha Biblia, mucha paz, mucho entendimiento, más confianza. Note que dice, en Cristo hay paz y en el mundo ¿qué hay? Aflicción. ¿Cuál mundo? ¿Qué se refiere? No se refiere cuando los cristianos hablando se fue al mundo. No. En el mundo se refiere aquí en la tierra, en el sistema de la tierra. Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, en sangre y carne, vamos a enfrentar aflicción. Eso es una promesa de Dios. Pero usted puede tener paz, puede tener confianza en Dios, en su palabra. O sea que agárrese de Cristo, y tendrá paz en medio de la aflicción. Ahora, ¿puede venir, hermano, a ayudarme aquí? ¿Puede venir usted, hermano, también, hermano Carlos? Aquí hay dos varones y voy a hacer una comparación. La comparación es que los dos son cristianos, los dos vienen a la iglesia fielmente, pero uno de ellos se agarra de la palabra, el otro no se agarra de la palabra. Los dos se enfrentan la misma prueba. Es más, trabajan en la misma fábrica y van a cerrar la compañía. Es más, los dos son los supervisores de un departamento. Y como él tiene paz, él está confiando de que Dios le va a ayudar, le va a superar. Los dos tienen pagos de auto, los dos tienen renta, los dos tienen familia, tienen tarjetas de crédito. Los dos tienen una vida ya bien organizada y este cambio les va a completamente sacar de su plan y trayectoria que tenían como hombres en la tierra. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Todos nosotros? ¿Sí? Nos han sacudido con algo, unas noticias, un cambio, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que cuando una persona está agarrada de la palabra de Dios, tiene mucha paz. Dice así Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman. ¿Qué dice ahí? Tu ley. Esa palabra ley es una palabra sinónima para la palabra de Dios en el libro de Salmo, en el Salmo 119. Dice, y no hay para ellos, ¿qué cosa? Tropiezo. Entonces, mire, cuando venga la prueba, y viene en este caso, se pierde el trabajo, viene el patrón y dice, ya compraron la compañía, y los primeros que vuelan son los jefes. A los dos le dijeron, te vamos a dar un mes de severance package, que vamos a darte todavía tu sueldo por un mes. Él, como tiene ya paz, conoce la palabra de Dios, los versículos empiezan a fluir a su mente y empieza él a pensar en las promesas de Dios y cómo Dios le va a ayudar. Dice, no es el fin del mundo para mí, sí tengo tarjetas, sí tengo esto, aquello, pero yo confío que Dios nos va a sacar adelante. Y dice, y si no, de todos modos voy a confiar en Dios. Pero este hombre, como no tiene la paz de Dios, empieza a desanimar. Empieza hasta a querer, hasta a llorar y a patear el piso. Y si, ¿por qué a mí? Si me acaban de dar este puesto y voy a la iglesia. Y empieza todavía a decirle a Dios lo que ha hecho para él. Y yo voy a la iglesia, Dios, y esto y aquello. Y se empieza a quejar. Él se toma el teléfono y le dice a su esposa que se ponga lista porque va a ir a comer con ella y van a dar gloria a Dios. Y le dice, cancela las tarjetas. Y ya no hagas pagos, ya no. Y empieza a decir, corta el banco y todo, saca un préstamo. Podemos ver cómo están reaccionando las dos personas en la misma prueba. Podemos usar muchos ejemplos. ¿Qué pasa si pierde un hijo? Si se enferma alguien, dicen que es cáncer. Un hijo deshonra al padre. O sea, todas estas pruebas nos van a llegar a todos nosotros de una forma u otra. Pero la reacción siempre es diferente. El que no ama la ley de Dios y no camina con Dios, no lee su palabra, cualquier prueba lo va a hacer tropezar. De pronto, él, como todavía tiene completa paz, y él dice, Dios me va a ayudar, él está confiando que Dios le va a dar un mejor trabajo, otro trabajo, pero él no falta a la iglesia. No voy a faltar. Él dice, pues tengo que, ni modo que esto y aquello,
y se empieza a alejar poco a poco de Dios, poco a poco. No viene a los estudios, ya no viene a evangelizar, no viene los domingos, ni uno de esos días porque dice, estoy trabajando. De pronto ya su familia se están enfriando, sus hijos se están alejando de Dios, él está cauterizando su corazón, de pronto ya mejor dice, pues ya no le importa un límite de películas, mira cualquier cosa, groserías, malas palabras, hasta puede llegar hasta cualquier vicio que tenía antes de ser cristiano. Eso lo digo con mucha experiencia, lo he visto muchas veces. Pero el hombre que tenía la paz de Dios, se agarró de Dios, confió en Dios. Y Dios después, como a él le podría dar un trabajo, a él también le dio un trabajo. Ahora se lo digo yo por experiencia también, porque a nosotros también nos ha faltado el trabajo. Y oramos al Señor y confiamos en Él y a veces tenemos que esperar, ser pacientes y decirle adiós a mi comodidad, adiós a este carro, adiós a este estilo de vida. Ya no podemos salir tanto. Si ese es el precio que tenemos que pagar con tal de que no nos afecte espiritualmente, así debemos hacerlo y tener paz. Que no diga después que haces la esposa y mis cosas, mija, ya no. Ten confianza, Dios sabe lo que está haciendo. Él nos va a dar paz. Dice Isaías 26:3, mire, tú guardarás, mire, en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en qué dice ahí? En ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Mire, hay una completa paz. La Biblia habla de una paz completa. Y esa paz completa viene cuando usted confía en Dios, como hemos visto el mensaje aquí. Pero ¿cómo yo puedo confiar en Dios? Mire, cuando nuestros pensamientos permanecen en Dios. ¿Y cómo va a permanecer mi pensamiento en Dios? Cuando su pensamiento permanezca en su palabra. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo mantener la Biblia en mi mente todo el día? ¿Cómo hablamos qué decimos la semana pasada? Memorizando las Escrituras. Cuando usted está memorizando la Biblia entonces está en su mente. Y entonces cuando viene la prueba, inmediatamente usted puede echar mano a lo que usted ya memorizó. Deja una pregunta, ¿hay alguien aquí que se sabe Salmo 23 de memoria? ¿Alguien sabe Salmo 23? ¿Años en la iglesia se sabe usted Salmo 23? ¿Sí? ¿Se lo sabe? ¿Le puedo preguntar? A ver, hermano. Muy bien, amén. Bien, entonces es importante tener un salmo con 23, uno que le va a infundir a usted una tremenda paz, una confianza en el Señor. Entonces, mire, de nuevo, para que usted tenga confianza en Dios y tenga paz, tienen que escudriñar la Biblia, memorizarla, internalizarla, y cuando venga la prueba, usted ya tiene de dónde echar mano. Les he dicho, si hay uno que es un enojón entre nosotros, memorice versículos acerca del enojo. El que fácilmente se enoja, dice la Biblia, hará locuras. Y eso debe llegar a su mente, porque si usted es un enojón, sabe que el enojón dice cosas que después se arrepiente, hace cosas que después, ese pasaje le va a ayudar cuando se enoja. El que fácilmente se enoja. ¿Sí o no? El que es ratero, dice la Biblia, ya no sea ratero, sino con estas manos trabaja. Tesalonicenses. Y el que no quiere trabajar, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Hay un pasaje para todos nuestros defectos espirituales que tenemos, nuestras debilidades. ¿Sí o no? ¿Qué tal, pastor? ¿Está para comer mucho? Sí. Dice, pon un cuchillo a tu garganta, dice la Biblia. Yo no sabía eso, pastor. Sí, Señor. Habla mucho la Biblia en contra de la glotonería. Ahora no estoy diciendo que hay glotones aquí, pero si vamos para allá hay que memorizar los versículos. Al que es flojo, al que es mal hablado, ¿sí? El Señor nos va a juzgar por todo esto. Entonces vamos a ver letra B, la confianza viene por medio de su victoria. Nos da la promesa de la paz, mire, por medio de su palabra y también por medio de su victoria. Uno puede tener confianza. ¿A qué se refiere esto? Recuerde, Jesús les acaba de decir que los iban a perseguir y hasta los iban a matar. Entonces el Señor les dijo, no se preocupen, yo ya vencí al mundo. En el mundo tendréis aflicción, el mundo los va a aborrecer, pero el mundo ya es vencido. ¿Cómo? Por medio de su muerte y su resurrección. Cristo nos da la victoria. Miren lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna.
en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice, y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y a las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire lo que le está diciendo aquí. Está diciendo, algunos de ustedes van a ir a la cárcel, pero la mayoría de ustedes van a morir. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Note quién fue el que les dijo esto. ¿Quién se los dijo? Jesús. Él dice, el primero y el postrero, mire, el que estuvo muerto y vivo. O sea, que la muerte de Cristo ahora nos va a dar a nosotros poder o fuerzas, fortaleza para enfrentar nosotros la tribulación hasta la muerte. Por eso cuando yo leo las historias de tantos cristianos que murieron por Cristo, es más, vemos el sufrimiento de Cristo, pero hubo otros que sufrieron más que Cristo. Hay algunos que fueron totalmente despedazados, quemados en la hoguera, unos descuartizados, empezaban sacándole las uñas, después les cortaban los pulgares, después les cortaban los dedos y de pronto los hacían que se desangraran, otros los amarraban con otro cadáver y se pudrían hasta la muerte, a otros los encerraban en una jaula pequeña y ahí estaban ellos con las rodillas en su cara y ahí se morían de hambre, sufrieron mucho. Y Jesús le decía, sé fiel hasta la muerte. Yo he vencido al mundo. El Señor nunca prometió salvarles de la muerte, sino ayudarles a poder enfrentar la muerte con gozo. Te vamos a matar. Mátame, me mandas con Cristo. ¿Cómo? Sí, ¿qué esperas? De una vez. Cristo, ahí te voy. Así morían los cristianos. Y salían atónicos. ¿Por qué están contentos? ¿Por qué no les da miedo? Porque Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido la muerte y Cristo ha vencido a Satanás. Y usted también es vencedor. El pasaje que leímos dice ahí, el que venciere, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dicen, pastor, uno tiene que vencer. Vencedor, pastor. Déjale enseño cómo se vence. En 1 de Juan 5:4, estamos ahí. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Para que usted venza, sea un vencedor, usted tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo solamente tiene que creer en Jesucristo. Tiene que recibirlo. Cuando usted lo recibe, nace de nuevo. Y Dios dice, eres un vencedor. Ya venciste. Entonces usted ya no va a sufrir la segunda muerte. O sea, no le tenga entonces miedo a la primera muerte. Cuando se enferme, le diga al doctor, te vas a morir, dígale, gloria a Dios, más rápido al cielo. Allá voy a estar. Y el Señor, ahí te voy, Señor, deja arreglar aquí los asuntos porque ahí te voy. Pastor, así de exagerado. Mire, lo que usted y yo enfrentamos aquí no se compara a lo que estos cristianos enfrentaron. A veces tenemos una lista tremenda de oración de tantos enfermos. ¿Por cuántos perdidos oramos? Queremos decirle, Señor, déjalo aquí. Y Dios, ya me lo quiero llevar. No, déjalo aquí, déjalo aquí. Pero ¿qué tal los perdidos? Vamos por los perdidos. No, aquí el hermano, déjalo aquí a mi prima, deja aquí a mi papá, déjalo aquí. Y el Señor dice, ya es tiempo porque me llevaron. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Ahora, si alguien se muere, ¿debemos llorar? Sí, Señor. Debe haber tristeza. Las lágrimas son benéficas y sanan el corazón. La Biblia dice que Pablo, él lloró porque pensaba que Epafras iba a morir. Ni se había muerto, pero por pensar que se iba a morir, empezó a llorar Pablo. El apóstol Pablo. Entonces sí, podemos llorar porque murió un amigo, un ser querido. Cuando usted llora, entonces ese lloro Dios después le convierte en gozo. Porque ¿dónde está nuestro ser querido? En el cielo. Si está en el infierno, entonces ahí ya no hay más esperanza. Cuando usted tiene un ser querido que va al infierno, ¿sabe qué le hace a usted? Le motiva más para evangelizar. Cuando usted piense en su primo, en su hermano, o no sé, cualquier persona que está ahorita en las llamas del fuego, piense en el hombre rico que él está clamando que envíen a alguien que predique el evangelio a sus parientes.
Entonces debe usted animarse que usted tiene un ser querido en el cielo. Qué bendición, más hermoso el cielo para usted y algún día lo va a volver a ver. Cristo venció nuestros pecados, venció al diablo, venció a Satanás. ¿Por qué tenerle miedo al mundo? ¿Por qué tenerle miedo a los problemas? ¿Por qué vivir con temor? No, Señor, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. La promesa de la paz de Dios. En el próximo capítulo, el capítulo 17, vamos a examinar o estudiar la oración de Jesús. Él va a orar al Padre y casi todo el capítulo cubre una oración de Jesús hacia el Padre. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición de darnos, de reunirnos en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros a tener la confianza de que tú nos puedes ayudar en medio de la aflicción, de la tristeza y los problemas que vamos a enfrentar. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la promesa a nosotros también de poder nosotros tener gozo y saber que los problemas nos ayudan a bien, las tribulaciones nos deben causar gozo. Nos da la promesa de la oración, que en medio de la tristeza y la tribulación podemos pedirle al Padre y tú nos vas a contestar, nos vas a fortalecer. Padre Santo, guárdanos de la tentación. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida haciendo de la oración una prioridad. Pero, Señor, también reclamamos la promesa de la paz. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos esa paz, esa completa paz que viene por medio de tu palabra. Ruego, Señor, que mis hermanos den cuenta que tu paz viene por lo que tú has dicho, la confianza viene por lo que tu palabra nos dice, y así podemos nosotros vivir tranquilos en este mundo. Danos el gozo, Señor, y danos la paz que solamente viene por medio de ti. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.